columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Me gustaría que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2. Y hoy vamos a estar trabajando los versículos 11 al 15 en una enseñanza que voy a repartir en 2 semanas. Así que voy a estar exponiendo este tema entre hoy y el próximo jueves. Porque no quiero correr. Porque es un tema muy delicado y en nuestros tiempos más. Entonces quiero tratarlo con calma, sin prisa, explicar todo con tranquilidad y con sencillez para que podamos entender las verdades de este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 15, y dice así la palabra del Señor. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Padre, sabemos que este texto es un tema controversial. Sabemos que estamos en un tiempo donde el feminismo reina y donde tristemente el feminismo ha invadido muchas congregaciones. Sabemos, Señor, que presentar ese texto en la cabeza de muchas personas hoy es simplemente machista. Pero no estamos aquí para pensar como machistas ni como feministas. Estamos aquí para aceptar tu palabra. Sin importar lo que digan los tiempos, sin importar lo que diga la cultura, porque cielos y tierras pasarán, pero tus palabras permanecen para siempre. Y solo te pido, Señor, que nos ayudes a ser humildes, para dejar nuestros principios y valores a un lado y aceptar tu palabra como está escrita. Dame, Señor, la capacidad de poder presentarla con seriedad, con respeto, pero también, Señor, imploro que tu Espíritu Santo trabaje y obre en los corazones. Porque si yo solamente predico tu palabra, pero los corazones se ven endurecidos, se enfadarán, protestarán y reaccionarán, Señor, de manera adversa. Pero si tu Espíritu Santo trae convicción, simplemente podremos decir al final amén a tu palabra. Y te pido eso, que al final de esta enseñanza, Señor, podamos todos decir amén a tu palabra y someter nuestra vida a ella. Así que ayúdanos esta tarde como haces siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, entramos en este pasaje y digo que es controversial porque por los tiempos en los que vivimos. Porque este pasaje predicado hace 100 años no hubiera creado tanta controversia. Este pasaje predicado hace 100 años hubiera sido recibido con mucha más facilidad, especialmente por las mujeres que van a ser las principales que pueden estar delicadas ante este asunto. Porque para los hombres este asunto quizá no sea tan relevante. Pero las mujeres, si han sido marcadas por la cultura y por el tiempo en el que vivimos, por el feminismo de hoy, este texto les puede sonar un poco agresivo a sus oídos. Pero debemos ser honestos, la Biblia no la debemos leer con los ojos de nuestra cultura, debemos leerla con los ojos que Dios quiere. Nosotros leemos esta palabra en el Espíritu, buscando someter nuestra vida a esta palabra. Y sin importar lo que los tiempos y la cultura digan, nosotros tenemos que aceptarla porque es palabra de Dios. Y es la misma palabra para el siglo I que para el XXI. Porque la iglesia sigue teniendo los mismos principios y valores desde el principio. Y Dios no los cambia, porque Dios no cambia. Así que solo ruego al Señor, de verdad, y ha sido mi oración en casa, por cada hermana que esté hoy aquí,
Y por cada mujer que pueda llegar a ver este mensaje a través de otras plataformas, que puedan someter su corazón a la palabra, no intentar someter la palabra a su corazón. Así que hoy vamos a hablar de un mensaje que he titulado La mujer aprenda en silencio. Y ya el título no suena bien para los oídos de muchos. Y ya sé que posiblemente después de esta enseñanza pues habrán vídeos en internet, como ya han salido algunos, de el machismo de Juan Manuel Vaz al descubierto. Hermana, no vayas a congregar en Caminando por Fe porque no te van a dejar crecer en el Señor, ni servir, ni desarrollar tus dones, porque Juan Manuel es un machista. Pero solo voy a hacer una cosa. Yo pongo a disposición de todas las personas que están aquí la enseñanza de hoy. Pero si alguien va a llamarme machista al final, que lo haga con Biblia. Y no con argumentos de es que yo siento un llamado, es que yo tengo un don, con Biblia. Porque yo voy a traer Biblia. Yo no voy a traer mis ideas, yo voy a traer Biblia. Y si alguien me va a decir que estoy equivocado, solo ruego que lo hagan con Biblia. ¿Y por qué voy a tardar 2 semanas en este pasaje? Porque yo sé que los mayores argumentos que van a usar para la mujer como predicadora o pastora, que es el tema de hoy, van a ser mujeres que en la Biblia aparecen como referentes. Van a pasar por Débora, que fue jueza. Van a pasar por alguna mujer en la Biblia que aparece mencionada como profetisa. Y se van a agarrar como a un clavo ardiendo a 3 personas. No argumentos, personas. Y sobre todo del Antiguo Testamento, ni siquiera del Nuevo, del Antiguo, para intentar justificar que alguna líder hubo. Y nadie va a decir que no. Pero tenemos que entender las cosas a la luz de las Escrituras. ¿Acaso hoy hay jueces entre nosotros en la iglesia? Entonces Débora ya no sirve como patrón, porque no tenemos jueces. Y hay que entender la época de los jueces. Recordemos que la gente vivía haciendo lo que le daba la gana. Que los 3 oficios principales, que son rey, profeta y sacerdote, no son los destacados, sino jueces que Dios pone en un tiempo de vergüenza. Y Débora nunca pisó el templo para ser un sacerdotisa ni jefa del movimiento religioso, sino que, como veremos sobre todo la semana que viene, era considerada como una madre en Israel. Pero eso no es argumento para decir hoy pueden haber pastoras. Sobre todo, hermanas, deben entender algo. En la Biblia no hay pastoras, y lo vamos a mostrar. Pero una vez un pastor me dijo, ya, pero en la Biblia tampoco hay Coca-Cola y no diremos que no existe. Digo, bueno, es verdad, en la Biblia no hay Coca-Cola y existe. Pero en la Biblia sí que hay algo, la prohibición de que una mujer sea pastora. Entonces eso basta. La prohibición existe. No existen pastoras y tu argumento puede estar bien por ahí, pero hay una prohibición. La mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Y qué hace un pastor sobre la congregación? En cierta manera. Es una figura de autoridad, porque no hay versículos. En la Biblia hay versículos que dice torad unos por otros, amaos unos a otros, llevad las cargas unos por otros, pero solo hay un versículo que dice obedeced a vuestros pastores. Son una figura de autoridad delegada por Dios, sometida a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, pero una figura de autoridad delegada por Dios. Y si hay una pastora y hay un versículo que dice obedece a tu pastor, entonces hay un hombre que deberá obedecer a una mujer. Y eso ya violenta lo que la Biblia dice. No permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Hay otra cosa interesante. Las pastoras no han estado siempre, y yo siempre les daré esta indicación que para mí es sumamente importante. La iglesia de Cristo no tiene 20 años. La iglesia de Cristo no tiene 30 años. La iglesia de Cristo no tiene 100 años, ni 500 años, ni 800 años. Y una de las cosas importantes, si nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo, es preguntarnos qué se ha enseñado siempre sobre ese tema en la iglesia de Cristo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de apóstoles, debemos preguntarnos, ¿qué ha enseñado la iglesia sobre los apóstoles? ¿Habían apóstoles en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V? ¿Después de los 12 habían nuevos apóstoles? Y cuando lees los libros de historia no lo sabían, aparecieron hace unos años. Y tú dices, vamos a aceptar algo que apareció hace unos años en un congreso, donde una mujer supuestamente profetisa declaró sobre un hombre que sería el fundador y líder del nuevo ministerio apostólico a las naciones.
Si no han habido apóstoles todo ese tiempo, si la iglesia no ha enseñado que han habido apóstoles como los 12 en todo este tiempo, ¿por qué lo aceptamos? Lo mismo con las pastoras. En la Biblia no hay pastoras, pero vamos a preguntarnos, ¿la iglesia tuvo pastoras en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? Nunca hubo una pastora. Hasta hace escasos 30 años. Se pusieron de moda, y qué casualidad que con la fuerza del movimiento feminista en la cultura. Y la iglesia lo aceptó algo nuevo como algo bíblico. Pero si el argumento de la historia no es suficiente, vamos a ir a la Biblia. La primera cosa que yo quiero decir son los típicos argumentos contra lo que vamos a hablar hoy, contra este pasaje. El primer argumento: en Cristo no hay mujeres ni hombres. Y normalmente citan Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28, que dice: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Vamos a entender esto. ¿Hay judíos y griegos? Sí. ¿Hay esclavos y libres? Sí. ¿Hay hombres y mujeres? Sí, porque dice Pablo que no hay judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres. Pablo se está refiriendo a nuestra identidad en Cristo. Pablo está diciendo lo siguiente: en Cristo tú eres judío, pero eres tan cristiano como el griego. En Cristo tú eres hombre, pero eres tan cristiano como la mujer. En Cristo tú eres esclavo, pero eres tan digno y tan cristiano como el libre. Porque en Cristo, en cuanto a la salvación, sois un cuerpo, pero en ese cuerpo hay roles. Pero en ese cuerpo hay orden, en ese cuerpo... Pablo no está diciendo, ahora tirad todo a la basura que tiene que ver de hombres y mujeres, porque en Cristo no hay hombre ni mujer. Ahora te hago una pregunta: ¿en el hogar quién es la cabeza? Ah, no, según ese argumento no. Según ese argumento puede ser la mujer, porque ya no hay hombre ni mujer. Entonces el hombre ya no tiene que ser la cabeza, puede ser la mujer. Y entonces el hijo también puede ser la figura de autoridad. Porque ya vamos a desmontar todos los roles que ha dado el Señor. Ese texto no está hablando de los roles de autoridad en la iglesia, ni de los roles de autoridad en la familia. Ese texto está hablando de la dignidad y la identidad de la salvación en Cristo. Y en Cristo somos uno, un cuerpo, una familia, un redil, un rebaño. Segundo argumento que suelen dar las personas sobre este tema es el siguiente: la cultura de Pablo era machista y por eso Pablo habla de esa manera. La cultura de Pablo era machista y por eso Pablo habla de esa manera. Es cierto, en parte sí. La cultura de Pablo en aquel tiempo era muy machista. Las mujeres no tenían mucho valor para las personas. Miran, hay libros, lo sabrán, los judíos, aparte del Antiguo Testamento, tienen libros de rabinos, tienen libros que se han ido transmitiendo de manera oral, de rabino a rabino, generación tras generación. Ellos tienen la palabra de Dios y luego tienen otro grupo de lecturas y de materiales. Y en uno de esos libros es muy interesante que una de las oraciones que uno de los rabinos decía que todo hombre judío debía hacer era: Señor, te doy gracias porque no soy gentil, sino judío. Y te doy gracias porque soy hombre y no mujer. Esa era una oración en aquel tiempo. Oración en aquel tiempo donde muchas mujeres eran privadas de muchas cosas, donde muchas mujeres eran vistas simplemente como utensilios de cuidado del hogar y utensilios para procrear el nombre de la familia, dando hijos y proveyendo que el apellido familiar del hombre siguiera hacia adelante. Por eso la mayoría de genealogías las mujeres no se tenían en cuenta, el apellido que pasaba era el del hombre. Las mujeres pues iban teniendo otra figura. Así que en la cultura de Pablo el machismo era común. Pero Pablo no dice lo que dice porque la cultura es machista. Pablo dice lo que dice inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo no está amoldando su mensaje a la cultura machista. Pastor, ¿pero por qué dice eso? Porque ¿recuerdan dónde estaba la iglesia a la que se escribe esta carta? Éfeso. ¿No tiene Pablo una carta a Efesios? A los efesios,
¿Y te parece machista que Pablo le diga al hombre, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola lavado por la palabra? ¿Crees que es machista en aquel tiempo que Pablo se ponga delante de los hombres y les diga, vais a sacrificaros por vuestras familias, vais a vivir para santificar a vuestras esposas, vais a entregaros por vuestras esposas, vais a amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? Eso rompió con el machismo de la época. Pablo es al contrario. Pablo no estaba a favor del machismo de la época. Pablo con esos pasajes está rompiendo la cabeza machista de muchos hombres que no aceptarían el texto de Efesios fácilmente. Así que este texto no podemos decir que Pablo aquí era machista, pero en Efesios era feminista. No, inspirado por Dios. El tema del machismo no entra aquí. Número 3. Las mujeres de Éfeso eran autoritativas y por eso Pablo le dice eso a ellas. Hay personas que me han dicho que esto Pablo lo escribió, pero para ese contexto. Porque las mujeres estaban marcadas por la cultura griega de sacerdotisas, se les había subido a la cabeza y se habían engrandecido, y entonces Pablo como que las pone en su lugar. Es cierto, en parte sí y en parte no. Es cierto que eso pasaba, sí. Pablo habla de eso. Pablo nos da a entender eso. Pablo sabe que el contexto de Efesios es la adoración a Diana, donde muchas mujeres que venían de esa cultura, donde habían sacerdotisas, querían empezar a tener lo mismo dentro de la iglesia de Cristo, y Pablo pone las cosas en orden. Pero Pablo no escribe esto solo a los efesios. Pablo no escribe solo esto a este contexto. Y la prueba que vamos a ver que no es algo cultural es que el argumento de Pablo cuando dice que quiero que la mujer aprenda en silencio con toda obediencia no es de la cultura, es porque Adán fue creado primero y no Eva, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Así que el argumento que ofrece Pablo no es cultural, es de la creación. Pablo está hablando de que la mujer no puede hacer algo en la iglesia, y lo que Pablo utiliza para reforzar su mandamiento dado por Dios es la creación, el orden de la creación, no un argumento cultural, es la creación. Y si fuera a los efesios, como veremos luego, Pablo no le diría exactamente casi lo mismo a los corintios, pero también se lo dice. Por lo tanto, el argumento de que es algo cultural no nos vale. Número 4. Existen mujeres que fueron referentes en el pueblo a lo largo de la Biblia. Y la semana que viene veremos un sinfín de números. Veremos a Débora, veremos a Hulda, veremos a Ana, veremos a una reina que por ahí mató a toda la descendencia para ser reina un tiempo. Veremos un montón de gente. Pero que esporádicamente Dios haya usado a alguna mujer no rompe el orden. Que en el Antiguo Testamento aparezcan algunas mujeres que Dios haya usado esporádicamente no significa que Dios tenga sacerdotisas. No hay. No significa que Dios... ¿Cuántas mujeres escribieron un libro de la Biblia? ¿Cuántas mujeres llevaban el culto religioso en el tabernáculo? ¿Cuántas mujeres hicieron eso? No. Alguna fue usada por Dios. Gloria a Dios, y nadie lo niega. Pero el orden siempre fue el mismo. Los sacerdotes varones. Los líderes religiosos varones. Las excepciones no pueden servirnos para justificar saltarnos la regla de Dios. Porque entonces vamos a decir que porque Dios usó a una mula para hablar, ahora también las mulas pueden ser pastoras. No, porque es el mismo argumento. Es que en la Biblia hay una mula que Dios usó para... pues nada, pues si aparece una mula encaminando por fe y nos dice a todos, tengo un llamado de Dios, pues estaremos el pastor Marco, yo y una mula. Porque como hubo una, ¿no? Como hubo una que Dios usó, no podemos usar excepciones para saltarnos el orden de Dios. Ese argumento no es válido. El número 5 ya son muy personal. Tengo un llamado de Dios. Dios no da llamados que contradicen su palabra. Dios no da llamados que contradicen su palabra. Me suena igual que la persona me dice, yo sé que la Biblia habla del matrimonio de hombre y mujer, pero Dios me ha hecho así, a mí me gustan los hombres también. No, Dios no hace nada que contradice lo que Él ha creado.
Dios no se contradice, sería una locura. Quiero que los hombres sean pastores, pero yo voy a dar llamado a mujer. A ver, Señor, pues aclárate porque nos confundes. Nos dices que eso no se puede y luego les das un llamado. No, lo que sabes que es, el engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? Porque eso que tengo un llamado, muchas veces soy indomable, soy insumisa, tengo ganas de mandar, soy autoritativa, soy la prima de Jezabel. Pero lo llamo tengo un llamado. Con hombres pasa igual. Hay hombres que se autoproclaman pastores y no son pastores, que dicen tener un llamado y no tienen un llamado. No hay nada más delicado que la pregunta de cómo sé que tengo un llamado, porque querer mandar mucha gente quiere, pero eso no es tener un llamado a pastorear. Ojalá la gente entienda que pastorear es más servir que mandar. Es más lavar pies que extenderlos para que te los laven. Así que tengo un llamado de Dios, no es un argumento, porque Dios no da llamados que contradicen su propia palabra. Otra cosa, tengo un don de Dios, ¿y qué hago? Dios me ha dado un don para enseñar. ¿No puedo enseñar ahora? Sí, pero veremos que la mujer tiene un área donde sí puede enseñar. Porque vamos a leer en Tito que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a cuidar a sus hijos. Tienes un área que sí puedes. ¿Quién enseñó a Timoteo? Su abuela y su mamá, porque papá era griego no creyente. Vas a ver un matrimonio, que lo leeremos la semana que viene en Hechos, Priscila y Aquila, que cogieron a un hombre llamado Apolo, se lo llevan a un lado y dice en plural, le explicaron más sobre el camino de Dios. Pero ahí ves a Priscila y Aquila como hermanos en la fe, sentándose con el hermano Apolo y hablando del Señor. Y yo no tengo ningún problema de sentarme con la hermana Juana y con la hermana Estiliana y Antón en una mesa a tomar un café y que Juana, leyendo todos la Biblia, me diga, aquí pone esto, es muy interesante lo que dice el Señor. Yo no veo, es una ejercer autoridad. Recordemos, 1 Timoteo 2 está hablando del culto público. Estamos en la adoración. No estamos en casa, en un ambiente más informal. Hermano, hay que saber ubicarse. Esto no está hablando de casa del hombre y la mujer. Porque yo no veo una prohibición a que la mujer en casa, con respeto y sin pasar por encima del marido, pueda decir el marido, amor, hoy háblanos un poquito. Allí no lo hace con autoridad. Van a leer un pasaje, van a compartir entre los dos. ¿Tú qué entiendes? Yo entiendo esto, amor. Qué edificante, yo también veo lo mismo. Es otro ambiente. La predicación desde aquí es una predicación autoritativa. En casa compartimos la palabra, la comentamos unos a otros. Aquí ejercemos autoridad. Aquí te decimos, así dice el Señor, arrepiéntete, conviértete, haz esto, cambia. Y eso es lo que Dios no permite a la mujer, ejercer autoridad en la iglesia porque está el hombre y no permite ejercer autoridad sobre el varón por la creación, por el orden de la creación. Y número 7, este es el que más me gusta. Si los hombres no lo hacen, lo tendremos que hacer nosotras. Sí, porque pedir a alguien que te mande un pastor está muy mal. Porque buscar otra iglesia donde congregar está muy mal. Porque seguramente no hay ningún pastor en todo tu país que pueda hacerlo. Pero me parece que no tienen muchas ganas de buscar a un hombre. Me parece que te encanta que no haya un hombre. Y en parte lo entiendo. Si tu marido no es creyente, ¿quién le enseñó la palabra a Timoteo? Loida y Eunice, su abuela y su madre. Pero no había una figura pastoral en casa. ¿A quién le corresponde la figura pastoral principal en casa? Al hombre, es el sacerdote del hogar, pero ahí había sacerdote. No van a dejar a Timoteo sin palabra. Yo lo entiendo, pero repito, es un ambiente familiar. Es un ambiente familiar. La iglesia es una figura de autoridad. Deberían orar y buscar que haya un varón. Si hay un solo varón en la sala, animarlo a tomar las riendas. Hermano, debe ser tú, nosotras no. Hermano, debe ser tú. Pero no quieren hacerlo porque en el fondo, desde Génesis, quieren tomar un lugar que no es suyo. Quieren tomar una posición que no les corresponde. Hermano, ¿no te has dado cuenta que desde Génesis cada uno quiere hacer lo contrario que le manda Dios? La mujer quiere ser la capitana del barco y al hombre le encanta dejarse llevar porque así no piensa. Así no se calienta la cabeza. Hay hombres que prefieren que la mujer mande.
Hay hombres que prefieren ir a trabajar, pagar facturas y dejarse llevar. ¿Qué quieres? Sí, cariño, sí, cariño, sí, cariño, sí, cariño, sí, cariño. Porque así yo no tomo decisiones, así yo no tomo responsabilidades, así yo no cargo con el peso de mi rol, porque lo hace ella. Pastor, es que ella lo hace mejor, ella predica mejor, ella enseña mejor, ella hace eso mejor. Entonces, pastor, es que a ti te va genial, porque a ti te encanta solo pagar facturas y meterte en el sofá y descansar, porque desde Génesis el hombre no quiere tomar su rol y la mujer quiere el rol del hombre. Y lo que Dios quiere que hagamos es que el hombre se ponga a trabajar y sea un hombre, y la mujer ayude al hombre a ser un hombre, y cada uno tome su lugar. Así que, no, bíblicamente la mujer no puede ser pastora. ¿Por qué? Pablo empieza a decir que la mujer aprenda calladamente. Algunas traducciones dicen que la mujer aprenda en silencio. Y luego afirma una cosa, con toda obediencia. Y sigue, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Cuántas veces dice la palabra callada? 2. Es una reiteración. Así quiero que sea una mujer en el culto. Recordemos, estamos en el culto. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio. Pablo no está diciendo que la mujer no puede hablar ni una O, ni una A, ni una E en el culto. Porque Pablo ha dicho, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad. El tema no es que no se saluden, que no estén entre nosotros, que no compartan un tiempo de comunión. El tema es la autoridad. ¿No te das cuenta que dice que aprenda calladamente y con toda obediencia, con toda sujeción? El llamado de Dios a la mujer ha sido a sujetarse al marido, al sujetarse a las autoridades. Y eso es lo que Pablo está destacando. Yo no quiero que la mujer enseñe ni ejerza autoridad, sino que sea una mujer sumisa. Yo sé que os suena machista, pero suena machista por la cultura en la que habéis nacido y por el tiempo en el que habéis nacido. Pero Pablo no está denigrando a la mujer. Dios no está denigrando a la mujer. Dios está recuperando el orden de las cosas a través de su palabra. Y el que es figura de autoridad en la iglesia debe ser el varón. El pastor ejerce autoridad, la predicación ejerce autoridad. Hermano, lo que yo estoy predicando hoy le va a dar forma a la iglesia. Aquí las cosas se van a hacer conforme las estamos predicando. Eso es autoridad. Yo predico y establezco en nuestra iglesia lo que predico. No lo puede hacer una mujer porque no puede ejercer autoridad. No es que no puede abrir la boca, es que no puede ejercer autoridad. A eso se está refiriendo Pablo. Por eso la mujer no puede ser pastora. Mira lo que significan estas palabras en griego. La primera palabra que aparece es la palabra mansano en griego, que significa estar aprendiendo, creciendo en saber o estar estudiando. Y Pablo ha dicho eso, que la mujer aprenda. En silencio, pero que la mujer aprenda. Pablo no está anulando a la mujer. Pablo no está queriendo que no toque la palabra. Pablo no está queriendo que sea una analfabeta bíblica. Pablo quiere que participe del culto, que participe de las enseñanzas, que participe de la adoración. Quiere que aprenda, pero sin ejercer autoridad, en su sitio. En su sitio. La siguiente palabra es jesugía, que significa en silencio, en reposo, en quietud o sosegadamente. Y luego aparece la palabra hupotaje, que significa en subordinación, en obediencia, en sometimiento o en sujeción. Así que quiero que la mujer esté estudiando, quiero que la mujer esté aprendiendo, quiero que la mujer esté creciendo en el saber, pero que lo haga quieta, que lo haga sosegada, que lo haga sin ejercer autoridad, porque quiero que lo haga como subordinada a las autoridades, en obediencia a las autoridades, sometida a las autoridades, sujeta a las autoridades. Es una cuestión de rol y de orden. Pablo no está diciendo no sois dignas, sois igual de dignas que los hombres, sois igual de valiosas que los hombres, sois igual de amadas que los hombres, habéis costado la misma sangre que los hombres, pero las cosas se han hecho con orden
y hay un rol que se debe respetar. ¿Cuál es el rol en casa? ¿Quién es cabeza? Y la mujer ayuda idónea. ¿Te has dado cuenta que te cambian esto en la iglesia, pero te dicen que en la familia no lo cambian? Pero es que Dios no lo ha cambiado ni en la familia ni en la iglesia. En la familia Dios ha establecido que el hombre sea la figura de autoridad y la mujer sea la ayuda. Y en la iglesia Dios ha establecido que el hombre sea figura de autoridad y la mujer sea una ayuda. Por eso vamos a ver la semana que viene un montón de mujeres que Pablo dirá son colaboradoras del evangelio. Excelentes ayudas. Con Jesús, con Pablo, con los discípulos, aparece diaconisas como veremos, pero ninguna figura de autoridad. Colaboradoras, compañeras, siervas, pero ninguna pastora, ninguna figura de autoridad. Es cuestión de roles. Si solo fuera una cosa para los efesios por algo que pasaba, Pablo no diría esto a los corintios, porque hay unas palabras muy similares en 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35. Las mujeres guarden silencio en las iglesias. ¿Les suena parecido a lo que hemos leído? Sí, ¿verdad? Porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Mira que pone Pablo de referente, no es la cultura. Pablo vuelve a decir lo mismo, pero con otras palabras, que la mujer no hable en la iglesia. Porque no le permito hablar. Antes bien, estar sujeta, como dice Dios. Porque ¿quién dio la ley? No es como dicen los efesios, no es como dicen los corintios. La mujer debe estar sujeta porque lo dice Dios. Hermanas, el problema no es solo que haya maridos a los que es difícil sujetarse. El problema es que tu corazón es difícil para que se sujete. Porque es muy fácil decir, es muy difícil sujetarse a un hombre así, pero debes ser honesta y reconocer que tu corazón no acepta sujetarse a nadie. Porque tú lo dices de manera como que si viniera el hombre perfecto te sujetarías, te iba a costar, buscarías un fallo. Porque el problema está en el corazón. Somos rebeldes por naturaleza. Eva pasó por encima de Adán. Hermano, la rebeldía está aquí dentro. Vamos a dejarnos de mentiras. Es que si mi marido fuera más bueno, yo sería mejor mujer. Y tu marido me va a decir que si tú fueras mejor mujer, él sería mejor marido. Los dos sois unos cafres. Los dos sois malos. Los dos no estáis haciendo vuestra parte y no es porque el otro no la haga. No la hacéis porque sois rebeldes. Porque somos malvados y porque nos encanta tener una excusa para ser malo y decir, como él es malo, yo es malo. Como él es malo, yo soy malo. Como él no me ama, yo no me sujeto. Y él decir, como ella no se sujeta, yo no la amo. Pero empezaremos a ser un poquito como Jesús. Ellos no me aman, pero yo los amo. Ellos no me hacen, pero yo les doy. Ellos no hacen lo suyo, pero yo sí, porque yo no estoy aquí para obedecerlos a ellos, sino a Dios, y Dios no me ha fallado. Yo tengo que ser un buen marido, no porque Iglesia es una buena mujer. Yo tengo que ser un buen marido porque tengo un buen Dios. Y lo merece Él, más que ella. Y ella tiene que ser una buena esposa, no porque yo soy un buen marido, porque lo hace por Dios, y Dios lo merece. Yo no. Dios sí. Porque vas a ver que la Escritura le dice a unas mujeres que están casadas y han conocido luego a Jesús, y ahora su marido no es creyente. ¿Sabes qué le va a decir la palabra? Sométete a tu marido, que no es creyente, para ver si por tus buenas obras y en silencio, Dios lo salva. ¿Crees que será fácil someterse a un impío? Pero es lo que dice la palabra. Porque no lo vas a hacer por él, lo vas a hacer por Dios. Dios merece eso. Dios merece que suframos a veces. Dios merece que lo hagamos con dolor. Dios no ha dicho que obedecer sea fácil, pero Él es digno. Hermana, lucha con la cultura. Acepta que tu corazón quiere mandar, quiere liderar. ¿No ves lo que dice el feminismo? Merecemos el poder.
¿No te das cuenta? El feminismo no se pelea para que haya mujeres en la mina, no se pelea para que haya mujeres de barrendera, no se pelea para que haya mujeres en cosas de riesgo y peligrosas, no se pelea para que en el ejército todos tengan que hacer las pruebas físicas igual, no se pelea para que en la policía todos tengan que hacer... ¿Cuántas bomberas encuentras metiéndose en los incendios? ¿Cuántas? ¿Por qué el feminismo no manda 4 mujeres al fuego? ¡Venga, valientes! ¡Ser hombres también! Porque toda la vida el hombre arriesgó la vida, el hombre hizo lo pesado. Y no hay nada malo. Dios nos ha hecho más robustos, bravos, fuertes, brutos. Pero el feminismo, ¿dónde las quiere? Directoras de empresas, concejalas, políticas, presidentas, reinas. Porque el feminismo es solo ir contra el orden de Dios. Queremos que mandéis. Queremos que mandéis a los hombres. Que seáis las jefas de las empresas, las jefas de sector, las jefas de lo que sea, pero jefas. Que haya un hombre ahí debajo que tú digas a la derecha y el hombre vaya. Porque si no pierde el trabajo. Eso es lo que quiere el feminismo. Estaba viendo el otro día la película La Mujer Rey. Flipante, una buena actriz, la verdad. Afroamericana, muy buena actriz. Pero un reino de África en tiempos de esclavitud donde el ejército de ese pueblo son todo mujeres. Pero cuando esas mujeres que son súper guerreras, porque de verdad son las X-Men de África, cuando esas mujeres pasan, no se las puede mirar a los ojos y ves a todo el pueblo, hombres y niños mirando al suelo, delante de las guerreras. No, hermano, es brutal esa escena, porque es puro feminismo. Nosotras pasamos con nuestro poder y el hombre se tiene que agachar. Es feminismo puro. Es lo que quieren hacer. Es ponerlas donde Dios no las quiso poner. Y Dios no se equivoca. Y Dios no hace nada imperfecto. Y Dios no hace nada injusto. Nosotros hemos roto el diseño de Dios. El diseño de Dios era perfecto. Nosotros somos malos maridos y malas esposas y malos pastores. Pero Dios lo hace todo perfecto. Pero el problema aquí, hermanos, es que es una orden clara de Pablo, que la mujer aprenda en silencio con toda obediencia. Yo no permito a la mujer que enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Yo quiero hablar de una cosa. Dios no ha discriminado a la mujer en cuanto a la palabra, porque mira lo que ha dicho Pablo, que la mujer aprenda. Y yo quiero leer varios pasajes que muestran cómo Dios quiere que la mujer aprenda. La primera cosa, ¿a quién enseñaba Moisés la ley? ¿Solo a los hombres? Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Había un montón de enseñanzas que eran públicas, que todos los oídos estaban ahí, también los de las mujeres para escuchar la ley. O nosotros, me acordé de Nehemías. ¿Recuerdan Nehemías cuando se está haciendo la reconstrucción de la ciudad y de golpe se va a hacer la primera predicación? ¿Quién vino a escuchar? Nehemías 8, versículos 1 al 3. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres, de hombres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El Señor quiere que aprendas, hermana. El Señor no quiere que seas una analfabeta bíblica. La teología no es solo para hombres. El conocimiento bíblico no es solo para hombres. Dios quiere que conozcas su ley, hermana. Dios quiere que conozcas su palabra, hermana. Dios no quiere que conozcas las noticias últimas del Sálvame ni la revista del corazón. Dios quiere que conozcas su palabra. Eso no es tener autoridad, eso es tener conocimiento de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47, vemos que en la iglesia también reunía toda la iglesia a aprender la palabra. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes. ¿Quiénes todos? Todos. No es excluyente.
Aquí es todos los creyentes continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Toda la iglesia, hombres y mujeres, compartían la doctrina apostólica, aprendían de la palabra de los apóstoles. Jesús mismo enseña a mujeres. En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú te preocupas o estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era la parte buena? Aprende de Jesús, aprende de sus enseñanzas, ten conocimiento de sus palabras. Así que, amados hermanos, las mujeres deben aprender. Pablo no dice que la mujer no vaya al culto. Pablo no dice que la mujer no vaya al estudio bíblico. Pablo no dice que la mujer no escuche clases. Pablo no dice que la mujer no estudie teología. Al contrario, Pablo dice que la mujer aprenda. Aprenda. Y me encanta ver que hay aquí un montón de hermanas aprendiendo y que se juntan jóvenes solteras a aprender. Y ver que en la escuela de teología hay varias hermanas aprendiendo. A mí me encanta ver eso. Me encanta ver hermanas los domingos tomando nota. Me encanta ver hermanas los domingos apuntando cosas que aprenden. Me encanta, porque son llamadas a aprender la palabra. Dios nos ha privado de conocimiento, pero aprende en silencio, con toda sujeción. Aprende, pero sepas cuál es tu lugar en la iglesia. Aprende, pero no olvides qué rol te ha dado Dios. Aprende, pero no olvides el orden que Dios ha establecido. Yo no te prohíbo aprender, pero no te pases. Yo no te prohíbo aprender, pero sin perder de foco tu sitio. Yo no te prohíbo aprender, pero sin olvidar quiénes son las figuras de autoridad. Entiende lo que Pablo está limitando. Pablo no limita a la mujer en el culto en el sentido del aprendizaje. Pablo limita a la mujer en el culto en el sentido de la autoridad. Yo estoy ejerciendo autoridad sobre ti. ¿Por qué? Porque si mañana no cumples la palabra, yo en el Señor voy a ir como pastor y voy a hacer disciplina sobre ti en base a la palabra, autoridad. Y la mujer no puede tomar esa licencia en la iglesia. Pablo no dice que la mujer es inútil en la iglesia. Pablo dice que la mujer no puede ser pastora en la iglesia. Y muchas mujeres les suena a que no pueden hacer nada. ¿Te das cuenta lo que ha hecho el feminismo en vuestros corazones? Solo ha puesto un límite y os suena a todos los límites. Porque hay un montón de hombres en esta sala que nunca van a ser pastores y no están angustiados ni enfadados porque no van a ser pastores. Porque no es para ellos. Y ya, no. ¿Para qué me voy a pelear con Dios? No me ha dado el llamado. Eso no es para mí. Mujeres, deberíais aceptarlo de esa manera. Eso no es para nosotras. Tenemos otras cosas. Tenemos otros regalos concedidos por Dios, pero ese no. ¿Y qué tiene de malo? ¿No hay hermanas que ayudan en el sonido? ¿No hay hermanas que ayudan con los más pequeñitos, los bebés, los niños más infantiles? ¿No hay hermanas que ayudan en visitas de misericordia a un hospital? ¿No hay hermanas que pueden visitar con misericordia a una mujer presa o a alguien en la prisión? ¿No hay hermanas que participan del evangelismo como la samaritana que le habló a los vecinos de Samaria que había encontrado al Mesías? ¿Acaso Dios las tiene anuladas? No, pero no pueden ejercer autoridad. Mira todas las puertas que están abiertas. Y el feminismo consigue que ellas entiendan que Dios ha cerrado todas. Solo hay una puerta cerrada. Ejercer autoridad. Pero preocúpate, si esa es la única que quiere tu corazón. Reconoce que el deseo es mandar. No servir, mandar. No servir, mandar. Tomar el lugar que Dios no ha dado.
Hermano, hay que luchar con el corazón. ¿Por qué una mujer debe aprender la palabra? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué? Porque hay otras áreas de su vida donde ella puede enseñarla. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones. ¿El qué? ¿De quién? De tu madre. Porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu... ¿Quién enseña en casa? ¿Los dos? ¿Los dos o no? ¿No está poniendo Salomón ahí a los dos en casa, padre y madre, sobre los hijos como una vía de instrucción? ¿No tiene una madre autoridad sobre sus hijos para decir, el Señor dice que eso está mal, hijo, y corregirlo? ¿No tiene una madre dado por el Señor autoridad sobre un hijo para instruirlo? Proverbios, que es claro. Escucha la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y ahí tenemos el ejemplo que habíamos visto de Timoteo, 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo ha sabido Timoteo las escrituras? ¿Pero su padre era judío? No, su padre era griego y su padre no era creyente. Pero en 2 de Timoteo 1:5, Pablo había dicho, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Madres deben saber la palabra porque pueden instruir a sus hijos. Pero, asterisco aquí, un énfasis, paréntesis, lo que quieran, sin faltar al respeto a la autoridad del hombre. Esto no es una pelea en casa de yo mando, yo enseño, tú no, porque yo... No. Proverbios ha mencionado primero ¿a quién? Al padre. Y segundo, a la madre. Para un judío el orden es importante. Hijo, escucha la instrucción de tu padre y tampoco olvides ni abandones la enseñanza de tu madre. Pero primero, la instrucción de tu padre. Hermanos, deberían ser un equipo. Deberían ser un equipo. Deberían conocer los dos las escrituras, conocer los dos la palabra y ser un equipo en la instrucción de los hijos. Que la instrucción del papá y la enseñanza de la mamá vayan de la mano, porque si papá y mamá van para caminos diferentes, te digo yo cuál va a elegir el niño, el que más le interese a su carne. Pero pueden instruir a sus hijos respetando la autoridad de sus maridos. Respetando la autoridad de sus maridos. Y en el caso de Loida y Eunice, porque no había un marido creyente. Y lo que no iban a dejar es que sus hijos no escucharan la palabra, que Timoteo no recibiera las escrituras. Y ellas hicieron su parte. Pero ¿por qué pudieron instruir las escrituras a Timoteo? Porque las conocían. Hermanas, cuando queden para tomar café, ustedes también hablen del Señor. No queden, hermanas, para tomar café pensando que es día para hablar de chismes, novedades, embarazos, noticias de última hora y como si fuera el círculo de la portería de la iglesia. Queden ustedes también para aprender de la palabra, para crecer en el Señor, porque tienen hijos que instruir. Tienen hijos que instruir. Y mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5, en referente a las ancianas. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes, ¿Puedes enseñar a tus hijos? ¿Y puedes enseñar a una mujer joven? ¿Te has dado cuenta de lo que ha dicho Pablo? Ni ejercer dominio sobre ¿quién? Sobre el hombre. Pero Tito te está abriendo la puerta a enseñar a la mujer joven. Ancianas, cuidado, que algunas, como no les dejan mandar a los hombres, mandan a las jóvenes.
que enseñes a las jóvenes, no que mandes a las jóvenes, no que seas la líder de las jóvenes, no que seas la jefa de las jóvenes. Puedes enseñar a las jóvenes, pero recuerda tu lugar. Ellas tienen un pastor también. Él es su autoridad. La iglesia puede compartir con las hermanas jóvenes, pero si hay que disciplinar a una, voy a ir yo, porque yo soy el pastor. Esa no es su función. Yo soy el pastor. Ella puede hacer una parte como mujer enseñando unas ciertas cosas a las jóvenes. Pero yo soy el pastor. Marcos es el pastor. Nosotros no. Es más, incluso siendo jóvenes y están bajo la tutela de sus padres, iríamos a los padres para que el padre fuera el que haga la autoridad y la disciplina. Porque ella tiene pastor y tiene padre. Ella tiene otro papel. ¿Has visto? Podemos ser un equipo, hacer unas cosas, pero sin perder su rol. Sin tomar una posición que no le corresponde. Que enseñen a las jóvenes. ¿Pero qué deben enseñar? Mira qué interesante. Porque muchas mujeres quieren enseñar, pero se olvidan de que Pablo también dice el qué. Pablo no dice lo que les dé la real gana. No. Pablo dice, vas a enseñar a las jóvenes. ¿Les vas a enseñar teología? No, porque teología ya tienen a los pastores. ¿Quién les enseña la palabra de Dios a las mujeres de esta iglesia? Nosotros. Sus maridos. Pero nosotros. ¿Pero qué les enseñarán a las jóvenes? ¿A que amen a sus maridos? ¿A que amen a sus hijos? ¿Qué más? ¿A que sean prudentes? ¿A que sean santas y puras? Óyeme, ¿a cocinar? ¿A limpiar? Cada vez te suena más machista la cosa, ¿eh? Pero yo no he sido el que ha escrito hacendosas del hogar. ¿Y qué te piensas que es hacendosas del hogar? ¿Que te alicata un baño? ¿Crees que te está haciendo una reforma? ¿Que la mujer sepa rehabilitar el baño? ¿Instalar la caldera? ¿Qué crees que significa hacendosa del hogar? Cuidadosa del hogar. La mujer es como aquella ave, la que prepara el nido, la que coloca las ramitas para que todos puedan posarse ahí cómodamente. Hacendosa del hogar. Es interesante, porque voy a decir otra cosa que les va a sonar muy machista. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que el hombre debe ser hacendoso del hogar. Es verdad. Es verdad. No, ríanse, pero es que es la verdad. Pero ¿saben lo que les dice el feminismo? Si yo hago, tú debes hacer también. Y yo no te digo, hombre, que no hagas. Si los dos trabajáis fuera 8 horas, no pretenderás llegar tú dormir y que tu mujer haga todo. Porque cuando eso se dijo, la mujer no salía 8 horas y el hombre 8 horas. La mujer era ama de casa. No puedes pretender que tu mujer sea ama de casa y 8 horas fuera de casa. Cuidado, que hay hombres también explotadores. Hay que tener sentido común. Pero obviamente, si la mujer es ama de casa, tampoco va a estar viendo la tele todo el día y esperar que el marido llegue del trabajo para hacer la cena. Es el sentido común, porque en ese orden que Dios había establecido, el hombre estaba fuera y la mujer estaba en casa. Y yo creo que 8 horas con el hombre fuera dan para hacer muchas cosas en casa. Si no han limpiado 60 metros cuadrados un poquito en 8 horas, hay un problema. Claro, la sociedad ha cambiado. Ahora trabajan todos. Hay que colaborar, claro que sí. Pero estamos hablando en ese contexto cultural. Pero otra cosa, aunque la mujer trabaje, debe aprender a ser hacendosa del hogar. Debe aprender. ¿Y quién debe enseñar a las mujeres a ser hacendosas del hogar? Los vídeos tutoriales de YouTube. Las ancianas. Pero cuando quedan, tienen otras cosas más importantes, ¿verdad? De las que hablar, más relevantes, porque son mujeres muy listas. Tienen tanto consejo que dar y hablar tanto de la vida. ¿Por qué no quedan, hermanas? Si aquí hay jovencitas hoy que no saben freír un huevo, yo cargo con esa culpa a las mujeres mayores de la iglesia, en especial a sus madres, pero luego a las otras. Mañana se van a casar.
Hay que saber planchar ropa. Que sepa el marido. Ya empezamos. El feminismo, vuelta a salir. Pero que en la casa se ensucia. Hay que desayunar, hay que comer y hay que cenar. Y si trabaja fuera hay que hacerse un tupper. Y hay que fregar los platos. Y hay que aspirar. Y hay que pasar el plumero de vez en cuando y una limpieza a fondo cada semanita. Y sobre todo el baño, que se ensucia más. Baño y cocina, hermano. Con lejía a tope. Que esos son sitios de pura infección. Pero esas son cosas que uno debe aprender. Y hoy llegan las niñas y no saben hacer nada porque las madres no le enseñaron a las jóvenes a amar a sus maridos. Le enseñaron a ser independientes, le enseñaron a ser fuertes, le enseñaron a tú no necesitas un hombre, tú te vales por tu cuenta, tú no tienes que depender de nadie, tú eres una mujer fuerte, una mujer valiente. No, madre, enséñala a ser una buena mujer y amar a su marido, a respetarlo. Yo he visto a abuelas de mi época decirle a madres como la mía, es que Juan es así, y mi abuela decir, Fina, así no se le habla a un marido. Mira, y era su hija. Pero sabía lo que tenía que hacer. Está mal, Fina. Sí, a veces se le va a ti también se te va a veces, pero así no se contesta a un marido. Eso era una madre. Eso era una madre. ¿Sabes qué te regalaba una madre antes cuando te casabas? ¿Cómo se llama eso? El ajuar. Venían tus sábanas, venía tu juego de tu cubertería, tus platos, tus toallas, Ahora no dan nada de eso. No saben ni comer con tenedores. Saben usar los palitos chinos, saben usarlos. Porque son todas muy modernas, comen ramen todo el día y saben comer con palillos. Pero no saben hacer un huevo. Comen ramen, pero no saben hacer un huevo. No, hermano. Amar a sus maridos, amar a sus hijos. Las tienes que enseñar a ser puras. Mira lo que dice. Enséñalas a ser puras. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es pura. Le tienes que enseñar a ser puras. Les tienes que enseñar a ser de esa manera, prudentes. Porque no son prudentes, van a ser torponas. Pablo no está desmereciendo a las mujeres, pero me parece que Pablo está hablando de cosas importantes. Hacendosas del hogar, amables, sujetas a sus maridos. Son dos cosas diferentes, que enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a estar sujetas a sus maridos. Para que la palabra de Dios... ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la motivación de una mujer de Dios? Mira qué interesante. ¿Cuál es la motivación de una mujer de Dios? ¿Que el marido esté contento? ¿Que el marido...? No, porque hay maridos ingratos. Hay maridos que los vas a amar, respetar, cuidar la casa y no te van a dar ni las gracias. Y te van a tratar feo. Y sé que va a ser difícil para ti, hermana, atender a esos maridos. Porque hay maridos que de verdad, que entre ellos y el rec hay poca diferencia. Hay maridos que a mí me da pena por las hermanas. Hay maridos que da pena. Pero hermana, no lo vas a hacer por él. Lo vas a hacer por la palabra de Dios. Él no lo merece, pero Dios sí. Él no lo merece, pero Dios sí. Tú vas a estar delante de Dios y Dios te va a decir, buena sierva y fiel. Entra aquí, hija, porque conmigo se has cumplido. Él es un ingrato, ahora lo mando al infierno, pero tú ven conmigo, tú ven conmigo. Sí, puede ser, ¿por qué no? Puede ser. Si ha sido un terrible marido, puede ser que su destino sea el infierno. Pero la mujer tiene cabida para enseñar a sus hijos, tiene cabida para enseñar a las más jóvenes. Mira aquí, Hechos 16:13, lo que habíamos dicho. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Pablo, ¿a quién está enseñando? A mujeres que están reunidas. Hermana, tú puedes y debes aprender la palabra porque hay ambientes de tu vida donde sí puedes enseñar, respetando tu lugar y tu rol. Pero ahora vamos al siguiente punto. Lo que no puedes es ejercer autoridad ni enseñar en la iglesia, en el culto público. ¿Por qué? Repito, porque nuestra predicación es autoritativa. ¿Cuál es la mayor fuente de autoridad de la iglesia? ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Cuál es la fuente de autoridad? La que rige la iglesia, dirige la iglesia, moldea la iglesia.
¿Cuál es la mayor espada de autoridad en esta guerra? La palabra de Dios. Quien la predica es la autoridad que la lleva. Si tú te pones aquí, hermana, y empiezas a decirle a los hombres cómo deben ser, es ejercer autoridad. Yo puedo con la palabra de Dios, en el nombre del Señor, delante del Señor y de parte del Señor, decir, así dice el Señor, marido, haz esto, vive así, arrepiéntete. Porque lo vengo a decir con una autoridad delegada por Dios. Pero es eso lo que limita a Pablo, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Porque yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7, nos muestra que había mujeres difíciles en Éfeso. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Hermana, que Dios no te defina así. Que tus pastores no te definan así. Que cuando alguien le pregunte, un soltero, venga el pastor, ¿y esa hermana qué le parece? No, mira, una mujercilla cargada de pecado, llevada por pasiones, que viene a todos los cultos, que no deja de aprender, pero nunca llega al conocimiento verdadero. Hermana, que no te definan así. Pero había mujeres así en Éfeso, cargadas de pecados. Piensen que muchas personas se habían convertido del paganismo, del culto a Diana, y habían venido al culto a Dios. Y venían cargaditas de pecado, cargaditas de pasiones, y con la idea de sacerdotisas, porque solo han habido sacerdotisas en religiones paganas. Nunca en el cristianismo. Por eso lo que debemos entender es que el pastorado es delegado a los varones. 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dentro de unas semanas veremos eso. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pero un obispo, no una obispa. Y además mira una de las primeras características. Un obispo debe ser pues irreprochable y marido de una sola mujer. Se da por hecho que solo puede ser un hombre. Aunque hoy haya entrado el LGTB con sus cosas, pero marido de una sola mujer. El pastor debe ser un hombre. El obispo debe ser irreprensible y marido de una sola mujer. Y como hemos dicho, no es motivo de lo que pasaba en Éfeso, no es motivo cultural, porque los versículos 13 al 15 dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Primer motivo que da Pablo, por el orden de la creación. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Había una frase muy fea que me encontré en un libro judío. De un hombre judío, no era un maestro ni un rabino, pero era un judío. Él afirmaba que la mujer era tan inferior al hombre que para él no tenía ni alma, porque Dios sopló sobre el hombre, pero nunca sopló sobre la mujer. Ahí sí veo machismo y una ida de cabeza tremenda. Pero lo que Pablo está diciendo es que la mujer no puede ejercer autoridad en la iglesia porque Adán fue creado primero y después Eva. Primer argumento. Porque Dios lo estableció así desde la creación. Un orden. Segundo, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Primer argumento de Pablo, el orden de la creación. Segundo argumento de Pablo, el pecado. ¿Por qué la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre? Primero, porque Dios lo estableció así. Y segundo, por causa del pecado. Porque no sé si recuerdas que una de las cosas que Dios le dice a la mujer es: ahora tu deseo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti. Consecuencias del pecado. Y Pablo establece eso: mujer, puedes aprender, pero sin ejercer autoridad ni enseñar ejerciendo autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Por el orden que Dios estableció y por las consecuencias del pecado. No es nada cultural, hermanos. No es nada que pasó en Éfeso. Es lo establecido por Dios.
un orden y un diseño divino. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Las mujeres estén sometidos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Mujeres sometidas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Así que, amados hermanos, recapitulando para acabar la primera sección de nuestra enseñanza, que como dije serán 2, y lo voy a dejar aquí porque la quiero completar la semana que viene, no quiero meterme en el siguiente punto, que ya son algunos personajes. Pero nuestro texto es claro y no es ambiguo. Hermano, no es un texto difícil de interpretar. Porque si yo te digo que la mujer aprenda en silencio y con toda obediencia, ¿qué entiendes tú? Eso. No entiendes otra cosa. Porque yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca en silencio. Repito, hermano, no se trata de infravalorar la dignidad de la mujer. La mujer es igual digna, igual de valiosa, igual de amada por Dios, igual de importante en el cuerpo de Cristo, pero hay un orden. Y lo que Pablo está diciendo es, hermanas, quiero que aprendan de la palabra, se alimenten de la palabra, pero no quiero que en la iglesia ejerzan autoridad. No pueden llevar a cabo el liderazgo, el ministerio pastoral. No les corresponde. ¿Por qué, Pablo? Porque Adán fue creado primero y luego Eva, porque Dios así dio un orden a las cosas. ¿Y qué más, Pablo? ¿Por qué? Porque Adán no fue engañado, sino que Eva, su mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Por causa del pecado también, eso es lo que os digo. El siguiente versículo final, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia, también lo trabajaremos la semana que viene. Así que para recapitular, en Cristo no hay hombre ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre. Sí, significa que en Cristo somos uno, igualmente dignos en cuanto a la salvación. Somos un cuerpo en Cristo, pero eso no rompe los roles. Número 2, la cultura de Pablo en Éfeso era machista, sí. La cultura judía de tiempos antiguos era machista. La cultura que envolvía a Pablo muchas veces era machista. Pero el texto nos ha dicho que el argumento no es la cultura, el argumento es la creación y el pecado, es el orden de Dios. 3, las mujeres de Éfeso eran autoritativas, por eso Pablo se lo dice a ellas. Sí, había muchas mujeres autoritativas en Éfeso, pero Pablo no se lo dice a ellas porque las mujeres de Éfeso son autoritativas, porque Pablo también se lo dice a las mujeres de Corintio. Y Pablo establece nuevamente, y repito, que se trata del orden de la creación. 4, existieron mujeres, como veremos la semana que viene, que fueron importantes en el relato bíblico y en medio del pueblo de Dios. Sí. Pero número 1, algunas fueron puras excepciones. 2, algunas aparece que profetizaron, es decir, que una vez hablaron de parte del Señor, pero no significa que fueron las profetas de Israel. Porque vosotros podéis leer en la Biblia, profetiza, pero el griego muchas veces y el hebreo original es que profetizaba. Y a veces solo aparece una profecía, como es el caso de Miriam, la pariente de Moisés, aparece un cántico. Aparece otra mujer, la que llaman profetisa, que es la esposa, y la veremos, del profeta Isaías. Pero te darás cuenta que todas esas mujeres no participaron de los libros de la Biblia, no escribieron libros de la Biblia, no aparecen como las profetas generales de Israel, y solo aparecen como que en una ocasión Dios las usó para hablar, y eso no significa tener la posición sacerdotal en el pueblo. Igual que muchas colaboradoras aparecieron en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, pero en ningún momento ejercieron posiciones de autoridad. No fueron pastoras, no fueron apóstolas. El Señor quiere que aprendas su palabra, el Señor te encuentra digna, te ama, pero el Señor no quiere que violentes el rol que Él ha dado. Y si Dios te da un llamado, es un llamado que se va a sujetar al orden que Dios ha establecido. Y si Dios te ha dado un don para la enseñanza, y estoy seguro que aquí hoy hay alguna mujer que predicaría mejor que yo, hazlo. Pero hazlo respetando el orden de Dios. Habla con tus hijos de la palabra.
Habla con alguien en la calle, evangeliza, porque no es ejercer autoridad. A la calle no le vas a decir cómo se vive. A la calle le vas a decir Jesús es el Señor. Corre a Cristo. Como la samaritana, Él es el Mesías. Pero no lo vas a ejercer autoridad. Usa, si Dios te ha dado un don, yo no te digo que lo apagues, pero que lo uses dentro de los roles que Dios ha establecido. No pases por alto el diseño de Dios. Porque no hay nada más feo que una mujer que quiere dejar de ser una mujer conforme al diseño de Dios. Hermana, para mí una mujer fea no es por la cara, el cuerpo o la ropa. Para mí una mujer es fea cuando pierde su hermosura. Y no hay nada más feo que la mujer que pierde el diseño de Dios sobre su vida. Para mí feo es mirarte y ver al mundo. Es ver a una mujer autoritaria, a una mujer rebelde, a una mujer que el pastor prefiere que le hable, Clicia habla con ella, que a mí me da más miedo hablar con ella que con el marido. Te hace sentir bien, ¿verdad? Que el pastor te tenga miedo. Te debería dar vergüenza. Te debería dar vergüenza que los hombres no se atrevan a corregirte porque ponen mala cara y tienes temperamento. Te debería dar vergüenza porque eso no es una mujer de Dios. La mujer de Dios es la que uno querría tener al lado porque es una ayuda. Porque uno puede ser un mal líder y la mujer va a decir, yo voy a hacer de ti un buen líder con la ayuda de Dios. Yo quiero que seas el líder de nuestra casa. Yo no quiero tomar tu lugar. Yo voy a usar lo que Dios a mí me ha enseñado para que tú seas lo que debes ser. Eso es una mujer de Dios. Lo va a hacer con respeto, lo va a hacer con humildad. Hermano, yo públicamente no me avergüenzo de decir que yo soy el pastor que soy, el creyente que soy, el hombre que soy por Dios y por mi mujer. Porque cuando me he querido torcer un poco, me ha enderezado. Cuando he tenido decisiones torpes, me ha ayudado a tomar decisiones sabias. Cuando me he relajado en la oración, me ha puesto a orar, pero no me ha mandado a orar. Con mucho amor me ha dicho que debo orar más, que debo buscar más de Dios. Ha hecho de mí un mejor creyente, ha hecho de mí un mejor pastor, ha hecho de mí un mejor líder, ha hecho de mí un mejor hermano. Espero que haga de mí un mejor marido. Sí, la gloria es de Dios, pero ella ha hecho su parte, ha sido una ayuda en el camino para que yo sea lo que debo ser. Yo soy el pastor, ella me ha ayudado. Yo soy el esposo, ella me ha ayudado. A ella también Dios le va a decir, buena sierva y fiel, aunque no lleve el título de pastora, ni lo necesita ni le corresponde. Es algo mucho más grande, es una mujer de Dios que acepta su papel. Y nadie me diría, no, Clicia no pinta nada en esta iglesia. Nadie me diría eso. No tienes que ser pastora para que la gente lo reconozca. No tienes que ser pastora para que un pastor diga, saludo a mis colaboradoras en el ministerio. Recibirlas como es digno de todos los santos. Dignas, no pastoras, pero dignas. Ayudas, colaboradoras. No hay nada más hermoso que una mujer que respeta el rol que Dios le ha dado, que no es ejercer autoridad, pero ser una ayuda para que los hombres hagamos bien uso de la autoridad que Dios sí que nos ha dado. Lucha con el feminismo de este tiempo. Madres, luchad con lo que le enseñan a vuestras hijas. Y hombres, tomemos nuestro lugar para que tampoco empujemos a nuestras mujeres a tener que hacer lo que no deberían hacer. Porque no van a dejar nuestra casa sin oración, no van a dejar nuestra casa sin Biblia. Por favor, hombres, no obliguemos a nuestras mujeres a tener que hacer lo que no les toca. Porque entonces tú, hombre, vas a ser una piedra de tropiezo en la feminidad de tu mujer. Tú vas a ser una piedra de tropiezo. Tu casa necesita un líder, tienes que ser tú. No seas una piedra de tropiezo, no dejes tu casa sin liderazgo, porque tu mujer lo que no va a dejar es que el barco se estrelle. Tu mujer está ahí sufriendo, esperando que cojas el timón y seas el líder que Dios quiere que seas. Ella no quiere cogerlo. Y si lo quiere coger, está luchando para no querer, porque no es lo suyo. Ella quiere estar al lado tuyo mientras tú llevas el timón y los dos juntos navegar. Porque también hay muchos hombres que han obligado a las mujeres a hacer cosas mal. Que aquí no pase. Aquí el feminismo no va a entrar en el corazón de mis hermanas. Pero tampoco vamos a ser hombres aplatanados que no toman su lugar.
Nosotros vamos a hacer nuestra parte. Así ellas podrán hacer tranquilamente la suya. Y juntos le daremos al mundo el diseño de Dios. Lo que este mundo está rompiendo, nosotros se lo vamos a mostrar. Como iglesia nos corresponde mostrar al mundo lo que Dios hizo perfecto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza de hoy, gracias por traer esta verdad a nuestro corazón, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a asimilar estas verdades en nuestra vida, que nos ayudes, Señor, a aceptar, Señor, estas verdades, que nos ayudes, Señor, a someternos a estas verdades, para que así tu iglesia vaya cobrando la forma adecuada, Señor. Líbranos, Señor, de machismo, pero también de feminismo. Líbranos de todos aquellos diseños de este mundo que rompen en tu diseño. Y ayúdanos a someternos, Señor, para que mostremos al mundo el perfecto diseño que tú creaste. Padre, yo sé que soy torpe a veces explicando, torpe a veces enseñando, y puedo haber sido torpe porque realmente sabía que hoy era el tema complicado. Pero a pesar de mi torpeza, convence a todos, mis hermanos y hermanas, de las verdades que hoy hemos enseñado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.